La interpretación al español de la rueda de prensa de la gobernadora se ofrece con el apoyo de Wells Fargo. Buenos días. Vamos a comenzar con las cifras esta mañana. Hoy tenemos 408 nuevos casos positivos, totalizando 10.111 casos positivos. Casi un 85% de los casos positivos el día de hoy provienen de los 22 condados donde permanecen las restricciones. Y de hecho, 261 de los 408 nuevos casos son en los condados Polk y Woodbury. Hay 3.000 nuevos casos negativos, totalizando 50.458 casos. 60.569 test en total se han realizado en el estado de Iowa y es una proporción per cápita de que 1 de cada 52 iowanos los han hecho una prueba. Tenemos 3.572 iowanos que se han recuperado, una tasa de recuperación del 35%. Pero hoy lamento reportar que hemos tenido 19 fallecimientos, 19 iowanos que han fallecido por el COVID-19. Sabemos que el virus causa mayor enfermedad para personas mayores y aquellos con afecciones de salud subyacentes. Y los fallecimientos en Iowa se presentan en esta población vulnerable y el 56% de estos fallecimientos son entre residentes de geriátricos. Y pese a los pasos proactivos para proteger a los más vulnerables, el evitar que ingrese el COVID-19 a los geriátricos es un desafío muy grande. Seguimos trabajando de cerca con los geriátricos para hacer prueba de las pruebas serológicas y diagnósticas de los pacientes y el personal. Queremos asegurarnos de que se utilice el equipo de protección personal y estamos brindando normativas para las medidas de control de la infección. Vamos a seguir actuando de manera proactiva y trabajando junto con las instalaciones para proteger a los más vulnerables durante estos momentos tan difíciles. Por varios días también he enfatizado la importancia de nuestra estrategia de testeo expandido para comenzar las actividades y los negocios que tuvieron que ponerse en espera para mitigar la propagación del virus. Y hacer más pruebas nos da mayor información acerca de la actividad viral y nos permite responder de manera muy enfocada para contener y controlar el virus, sobre todo en las zonas donde la actividad viral es alta o está aumentando. Y como dijo el general Corral, estamos buscando donde hay. Entonces, no nos sorprende que nuestra cantidad de casos diarios han aumentado en las últimas semanas. Pero también es importante que no nos enfoquemos en la cantidad de casos positivos, sino también en la capacidad hospitalaria y nuestra capacidad de poder atender a los iowanos que posiblemente necesiten hospitalización. No podemos evitar que la gente se contagie del virus, pero si no estuviéramos haciendo estas pruebas, la gente seguiría contagiándose y sin tener las pruebas, el diagnóstico y el aislamiento se seguiría propagando incluso más. Entonces, ir a donde está activo el virus y determinar su alcance en una región, condado o comunidad nos da mejor oportunidad de contenerlo y aprender cómo podemos controlarlo a largo plazo para que la vida y los negocios puedan seguir avanzando adelante de manera segura y responsable. Y como saben, Test Iowa es una herramienta que nos ha permitido expandir significativamente las pruebas en el estado. Y en las últimas 2 semanas, desde que anunciamos la iniciativa, hemos abierto 2 localidades en Des Moines y Waterloo. La tercera localidad es en Sioux City, que abrió ayer, y la cuarta localidad abrirá el jueves en Cedar Rapids. Y estamos dándole prioridad a las zonas donde la actividad viral es alta para que podamos enfocar nuestra respuesta. Ustedes pueden ayudar si usted vive cerca de una comunidad con una localidad de testeo. Realice la evaluación en testiowa.com para ver si necesita la prueba. Y actualmente estamos dando prioridad a los trabajadores esenciales y aquellos que tienen síntomas, han estado en contacto con alguien que tenga el virus o han viajado a una zona donde hay mayor propagación del virus. Más de 306,000 personas han tomado la realización. Entonces, si no la han hecho o la han tomado pero no han calificado, vaya a testiowa.com, haga clic en el botón de comenzar ahora. Si usted no califica, puede volver a hacer la evaluación si cambia su salud para ver si califica después.
Otra manera que estamos utilizando ese testeo es a través de nuestros grupos operativos. Estos son equipos de personal de enfermería que llegan a nuestra comunidad para realizar testeo de vigilancia y entre empleados que trabajan en geriátricos y fábricas para brindar pruebas serológicas y diagnósticas para de esa manera identificar y aislar a los casos positivos, monitorear la actividad viral y también brindar confianza en la seguridad del entorno de trabajo, a la vez que se protegen a las poblaciones vulnerables. Desde que empezamos a desplegar estos grupos operativos, muchos condados se han comunicado con nosotros para buscar ayuda. Y sí estamos enfocándonos en las comunidades donde hay actividad viral alta. Hay otras maneras en que podemos colaborar si es necesario. El condado de Dubuque es un excelente ejemplo y Patrice Lambert, que es directora ejecutiva del Departamento de Salud de Dubuque, se comunicó con nosotros para pedir la presencia de un grupo operativo. Y en ese momento nuestros equipos ya estaban ocupados, pero Patrice estaba determinada a que ocurriera algo y encontramos la manera de trabajar juntas. Entonces le he pedido a Patrice que nos acompañara el día de hoy y que nos hablara del esfuerzo de realizar mayor testeo de los geriátricos y los negocios en la comunidad. Patrice, gracias, gobernadora Reynolds. Me complace mucho acompañarnos el día de hoy y hablarlos a nombre del condado de Dubuque, que incluye personal de la ciudad de servicios de salud de la ciudad de Dubuque y la Asociación de Enfermería y el Departamento de Salud Pública. Estamos muy agradecidos con usted, gobernadora Reynolds, y con el Departamento de Salud Pública de Iowa por su apoyo con estos programas de testeos que van a comenzar a partir de mañana. Así es como vamos a sobrellevar esta pandemia y esto es un excelente ejemplo de colaboración local y estatal para abordar un desafío. Cuando los geriátricos de Dubuque identificaron un brote el 29 de abril, el Centro de Operaciones de Emergencia y la Junta de Salud de Dubuque se comunicaron con el Departamento de Salud Pública de Iowa y con la oficina de la gobernadora para que vinieran al condado de Dubuque para hacer pruebas en esa localidad, en ese geriátrico donde hubo el brote. Y también empezamos a notar un aumento de casos positivos en otras partes del condado y se empezó a realizar un rastreo de contagio que identificó una gran cantidad de personas que estuvieron expuestos al virus. Y por varias semanas antes de este problema, nuestros oficiales de salud pública habían trabajando con los proveedores de salud locales para realizar pruebas a nivel comunitario en caso de que excediera la capacidad de nuestros proveedores de atención médica. Y debido a esta colaboración, teníamos un plan para para montar un lugar de testeo, la logística y teniendo apoyo de personal de parte de proveedores de atención médica en el condado de Dubuque, en la ciudad de Dubuque. Y con este plan y las necesidades de testeo debido al brote en el geriátrico local y la mayor cantidad de casos positivos que empezamos a ver, nos comunicamos con su oficina para pedir que se montara una localidad de test Iowa. Si bien no estaban los recursos disponibles en ese momento para que acudieran al condado de Dubuque, la oficina de la gobernadora y el Departamento de Salud Pública reconocieron que el condado de Dubuque tenía un plan de testeo y había muchas personas colaborando a nivel de salud pública para hacer esto una realidad, para hacer procesos de testeo. Y el viernes recibimos noticias de que el Estado nos podía dar más de 1,000 kits de pruebas y que lo podíamos desempeñar nosotros mismos. Nos pusimos en acción y ya para el domingo ya teníamos nuestro plan para realizar un programa de testeo enfocado en todos los geriátricos identificados a través del rastreo
comunitario que posiblemente habrían estado contagiados. Y este plan para el fin de semana no está abierto al público, no es un programa de testeo comunitario ni está relacionado con el programa de Test Iowa, pero sí nos está permitiendo expandir nuestra capacidad de testeo de las poblaciones vulnerables. Vamos a seguir trabajando junto a los funcionarios estatales y nuevamente estamos muy agradecidos de la colaboración que hubo a nivel estatal y del apoyo que nos han brindado para que podamos hacerles pruebas a la población vulnerable que hemos identificado. Nuevamente, gracias por el apoyo logístico y de personal a todos nuestros centros comunitarios de salud, al personal de salud del condado de Dubuque, y vamos a comenzar nuestro programa de testeo enfocado mañana y finalizaremos el viernes. Y esperemos que seamos un modelo para otros condados a medida que buscamos maneras de expandir la capacidad de testeo y abordamos los desafíos de tener pocos recursos. Nuevamente, gracias al Departamento de Salud Pública, a la gobernadora y al personal por brindarnos este material de testeo. Ay, muchas gracias, Patrice. Realmente estoy muy impresionada por todo lo que has podido coordinar a nivel local y sobre todo identificar a la fuerza laboral esencial, y qué bueno que pudimos colaborar, y él es un excelente ejemplo de cómo nos ayudamos mutuamente los iowanos cuando hay necesidad. De verdad que les deseamos mucha suerte con las pruebas esta semana. Y como saben, estamos trabajando muy de cerca con las fábricas para realizar el testeo diagnóstico y serológico de los empleados para proteger a la fuerza laboral esencial y mantener en marcha los negocios críticos. El Departamento de Salud ha estado recopilando información de esas iniciativas de rastreo para poder reportar el estatus de los brotes de esas instalaciones. Aquí para brindarles las novedades está Sarah Rester. Buenos días y gracias, gobernadora Reynolds. La doctora Patari ha determinado que es necesario proteger la salud pública y brindar el nombre del empleador una vez que se ha dado cuenta que el 10% de su fuerza laboral ha estado contagiado en un solo lugar de un entorno de trabajo que constituya un entorno de alto riesgo para la transmisión, como donde sea imposible realizar el distanciamiento social, incluyendo pero sin limitar a las plantas de procesamiento de carnes y depósitos. Y actualmente el Departamento de Salud Pública ha confirmado brotes en las siguientes instalaciones: la planta de Tyson en Columbus Junction, donde hemos identificado 221 casos positivos. Eso representa el 26% de los empleados que hicieron la prueba. Iowa Premium National Business Temas, identificamos 258 casos positivos. Es un 39% de los empleados que se hicieron la prueba. La planta de Tyson Waterloo tendría 444 casos positivos, es decir, un 17% de los empleados que se les hizo las pruebas. La planta de Tyson en Perry tenía 730 casos en positivos, un 53%. TPI Composites, 131 casos positivos, es decir, 13% de su fuerza laboral. Realmente apreciamos que estos empleadores hayan trabajado con el Departamento de Salud Pública para brindar pruebas a sus empleados, pues la identificación y el aislamiento de los empleados ayuda a evitar mayor propagación de este virus en la comunidad. Gracias, Sarah. Y durante la pandemia, Iowa se ha beneficiado de fondos federales para ayudar con una variedad de necesidades críticas. Y el último es el Fondo de Ayuda a Escuelas Secundarias para ayudar a las escuelas con los gastos no anticipados que resultaron de sus esfuerzos para atender al público. Aquí tenemos a Ann Lebo, quien es directora del Departamento de Educación. Ann. Gracias, gobernadora Reynolds. Y con la primavera nos llegó desafíos inesperados, pero aprendí que no hay un desafío que el personal escolar pueda sobrellevar. Y con poco tiempo han logrado la participación de los estudiantes y las familias y simultáneamente están sorteando este nuevo entorno de aprendizaje y han brindado apoyo sostenible, están utilizando la tecnología escolar
ayudar y le han estado brindando los materiales para brindar también oportunidades de capacitación al personal y a bajo costo para nuestras escuelas. Pero ahora tenemos ayuda y hemos recibido más de $1 millón en fondos federales a través del Fondo de Ayuda a Escuelas Secundarias para ayudar a nuestras escuelas a sobrellevar los costos incurridos durante la pandemia. Y mi equipo ha realizado un proceso de solicitudes para lograr que lleguen estos fondos a nuestras escuelas. Y actualmente estoy contenta de decirles que las escuelas ahora pueden solicitar estos fondos de ayuda a través de Internet. Tienen hasta final del día del 11 de mayo para completar la solicitud y vamos a tener una reunión virtual hoy a la 1 de la tarde para hablar un poco más del proceso con los líderes escolares. 90% de este dinero va a acudir a los distritos escolares que va a ir directamente a los servicios y el resto de los fondos se van a dedicar a atender temas, problemas urgentes generados por la pandemia. Y las escuelas también van a recibir apoyo para capacitación, aprendizaje en Internet, servicios de salud mental y servicios para apoyar a los estudiantes con discapacidades. Y las cantidades más detalladas están disponibles en la página web del Departamento de Educación acerca del COVID-19 y se supone que van a recibir estas distribuciones a partir del 13 de mayo y el periodo es retroactivo hasta el 13 de marzo y tienen hasta septiembre del 2022 para utilizar estos fondos. Y también es la semana de apreciación a los maestros y no hay mejor momento de reconocer y darle las gracias a los maestros para educar a los más de 54,000 estudiantes que están en nuestro estado en escuelas, en distritos escolares. Todos tenemos profesores y maestros que nos han inspirado y simplemente el decir las gracias es algo simple, pero sí tiene un impacto significativo. Quiero reconocer y darle las gracias a varios maestros que han influido sobre mi propia vida. La señora Hush, mi maestra de inglés, que fue la primera que realmente me enseñó a hablar en público. A la señora Murphy, quien fue realmente una salvadora para mí, que ha sido, que nos guió durante nuestra profesión. El señor Lebo y la fallecida señora Lebo, quienes me enseñaron acerca de las rocas y las escritoras y no se habían dado cuenta que iban a ser mis suegros. Y finalmente mi mamá, la señora Rouse, o como la llamarían los niños de quinto grado, quien ella ha sido mi gran mentora y ahora más que nunca son los pequeños detalles lo que importa. Sí, les animo, les invito a que agradezcan los pequeños detallitos que hacen los maestros como parte de los grandes detalles de la vida a medida que miramos hacia el mañana. Gracias, Anne. Y como es la semana de apreciación a los maestros, también quiero agradecer a los excelentes maestros de Iowa, sobre todo una en particular que es muy especial para mí y es mi hija. Esto ha sido un momento bastante desafiante y bajo circunstancias normales estarían preparándose para celebrar los logros de sus estudiantes a medida que va finalizando el año. Hoy los celebro a ustedes y la dedicación para hacer una realidad y seguir posibilitando la escolaridad continua para sus estudiantes y por ser sus defensores cuando regresen al aprendizaje. Gracias por todo lo que hacen, por el crecimiento y desarrollo del futuro de Iowa. Puede aceptar preguntas ahora. Usted mencionó las pruebas de serología. ¿Puede compartir qué tipo de pruebas de serología están utilizando, dado que la FDA encontró que muchos de estos no son muy confiables? Bueno, no tengo lo específico, los detalles específicos, pero las pruebas serológicas que hemos utilizado ha sido validada por nuestro laboratorio estatal. Entonces voy a tener que preguntarle al doctor Patella o a la doctora Patdari cuál es la prueba exacta que están utilizando, pero las pruebas que se están utilizando han sido confirmados, al igual que como se han validado todas nuestras pruebas.
Creo que estamos haciendo una prueba diagnóstica y una prueba serológica. En la gran cantidad de los casos se están haciendo las dos pruebas. Están utilizando esas totales de pruebas serológicas en las cifras o estarían dispuestos a divulgar esas cifras por separado. Sí, sí estamos dispuestos a darle esas cifras. No tengo la cantidad exacta en algunas de las instalaciones. Creo que hicimos 7.500 de pruebas diagnósticas y como a más de 5.000 pruebas serológicas, pero creo que se ha agregado más y eso incluiría, no creo que es la cantidad de pruebas de serologías que hemos hecho en los geriátricos. La doctora Padari, en algún momento vamos a traerla nuevamente a la conferencia de prensa. Ella ha estado monitoreando lo que se está haciendo en el estado de Iowa y tendremos la oportunidad de hablar de eso en algún momento en nuestra rueda de prensa y les podrá dar las novedades al respecto. O puede ser Sarah también. ¿Alguna de ustedes puede explicar el raciocinio tras el umbral del 10% para que reporten el brote en los empleadores? Entonces, porque para empresas más grandes eso puede significar cientos de personas antes de que tengan que informar el brote. Entonces, sé que hay personas que están preocupadas al respecto. ¿Por qué el umbral del 10%? Gracias por su pregunta. Esa cifra del 10% es lo que utilizamos cuando estamos evaluando durante la temporada de la influenza. Es un estándar constante que aplicamos cuando vemos la actividad de la influenza en el estado. Entonces, por ejemplo, le pedimos a las escuelas que lo informen al departamento cuando 10% de sus estudiantes están enfermos. Entonces, simplemente está expandiendo el estándar que utilizamos al monitorear la influenza. Gobernadora, la cantidad de nuevos casos cada día ha estado aumentando en los 77 condados donde se han flexibilizado. Antes estaba en 5% y ahora en 20%. Está preocupado de que una mayor cantidad de casos están ocurriendo en esos condados. Bueno, vamos a seguir monitoreando las cifras, vamos a seguir montando localidades de Test Iowa en todo el estado para realmente estar al frente de esto. Y estamos viendo las pruebas y las actividades virales y con los datos que estamos recopilando y con el uso de la evaluación de parte de los iowanos, eso nos va a dar una idea de dónde está ocurriendo. Es en un condado, es en un negocio, es en una empresa. Eso nos va a permitir realmente profundizar y realmente saltar adelante antes de ver un repunte de la actividad. Vamos a seguir monitoreando, vamos a seguir siendo proactivos con el testeo de vigilancia y seguir viendo las tendencias, pero lo estamos evaluando diariamente. La mayoría ha ocurrido en los 22 condados. Algunas veces cuando un geriátrico, ellos han hecho todo lo posible, pero es difícil en ese tipo de entornos. Una vez que se ha expuesto al virus, es difícil contenerlo en esos geriátricos. Entonces, eso no es una indicación de una propagación comunitaria, sino más bien que está enfocado en un geriátrico. ¿Sería apropiado decir eso? Creo que lo que estamos encontrando aquí en Iowa es lo mismo que hemos visto en otros estados, es que el virus se propaga muy rápidamente en los lugares donde la gente vive en congregación próxima. Entonces, eso es lo que hemos visto como tendencia y que ha estado impulsando en esos 77 contra. Estamos evaluando y eso será lo que podamos ver con la información. Es en hogares, en lugares congregados, en plantas donde la gente trabaja en proximidad cercana. Entonces, mientras más podemos identificar y por eso es que hemos sido proactivos, nos hemos colaborado con estos lugares para que se den cuenta quién está dando positivo y quién está dando negativo, para que podamos hacer la investigación de los casos, para que empiecen a recuperarse y tal vez separar los turnos y realmente ayudar a atenuar y contener la propagación del virus para comprender mejor cuál es el alcance de la actividad viral. Entonces, realmente han colaborado mucho con nosotros durante esto para que ellos tengan cierto sentido, para que sus empleados tengan confianza también, porque nuevamente la estadística muestra que el 80% de los iowanos tendrán síntomas leves o pocos síntomas como la influenza, pero tenemos que preocuparnos del 20% que son los que tienen condiciones de salud y los adultos mayores. Entonces, esto hay que utilizarlo para brindarle confianza a los empleados acerca de cuáles
es su estatus respecto a cuando empiezan a reabrir. Gobernadora, algunos de los condados que siguen cerrados o con las restricciones tienen menos cantidades de casos en vez de lo que están abiertos. Por ejemplo, Potawatomi, más de 60 casos, y Crawford, 96 casos, un fallecimiento. ¿Puede explicar qué factores toma usted en cuenta respecto a la decisión de mantener cerrados o abiertos los condados? Bueno, estamos viendo las tendencias, estamos tratando de ver las tendencias a lo largo del tiempo y como ven, hay lugares en el este del estado están empezando a ir en declive, a disminuir. Llegaron al pico y ahora están empezando a disminuir la cantidad de casos. Bueno, esa es la tendencia pues que estamos evaluando y eso es lo que vamos a seguir evaluando a medida que avanzamos y debido a los datos y la manera en que hemos avanzado hacia la fase de recuperación al abordar este COVID-19 y el coronavirus, es que podemos ver desde el punto de vista comunitario, incluso hasta la actividad por código postal y cómo atender esa situación. Esto no significa que tengamos que hacer algo diferente, sino informar a los iowanos. Esto es lo que estamos viendo en la comunidad. Tienen que tener mayor precaución. Si usted es una persona vulnerable, tiene que quedarse en la casa. Tenemos que recordar que incluso en los 77 condados todavía tenemos que no se pueden reunir en grupos mayores a 10 personas. Eso todavía está vigente. Entonces, incluso en los lugares que están abiertos, está muy restringido, 50% de la capacidad, tiene que mantener la distancia social de 6 pies, la gente tiene que ser responsable y yo creo y confío en los iowanos en que van a hacer lo correcto, confío en los negocios que van a hacer lo correcto y de hecho lo estamos viendo, realmente están actuando de manera muy concienzuda a medida que van cerrado, están utilizando buen juicio y están siguiendo las normativas para que puedan brindarles a sus clientes y a la gente que atienden la confianza que esperan de volver a regresar y de manera lentamente y responsable y sana seguir habiendo. Entonces tenemos suerte de poder hacerlo y así va a seguir siendo. Mientras más podamos controlar, contener el virus, vamos a empezar a abrir las cosas. Pero lo he dicho ya 100 veces. Es más que el virus, está la cuestión de la salud financiera, el bienestar mental y el bienestar o emocional. Hay personas cuyo sustento ha destruido, entonces hay que equilibrar todo esto al tomar decisiones. Y nuevamente, creo en los iowanos, confío en que van a hacer lo correcto. Va a haber algunos que no van a hacer lo correcto, eso es normal, pero juntos vamos a superar esto, vamos a retornar al trabajo y ya vamos a superar esto nuevamente. Creo que tengo que tomar otras preguntas, pero hay otras personas que quieren hacer otras preguntas, entonces gracias por estar aquí. Para aclarar unas cosas, las cifras que usted dio con respecto a los negocios que usted listó, ¿es nada más la prueba serológica o diagnóstica? Nada más la diagnóstica. Buenos días, gobernadora. No, ya regresamos. Ok. Y los fondos para la escuela están pensando en el presupuesto para las escuelas o bueno, no, tenemos que sentarnos a evaluar todo eso porque no lo he hecho todavía, entonces esperemos que lleguemos a esto esta semana o la próxima semana, pero esto va a ir directamente a las escuelas. ¿O quiere hablar un poco al respecto? Es para lidiar con los gastos inesperados que han tenido que gastar debido a la educación por Internet. Vuelvo y repito que esto se destina a ser una subvención de apoyo, porque han asumido muchos gastos inesperados. El propósito es apoyar eso y la cuestión es si va a haber otra ola de financiación y eso cómo va a afectar las decisiones en el futuro para las escuelas. Rachel, adelante. Gracias por la paciencia. Buenos días, gobernadora. ¿A qué temperatura se tienen que almacenar las muestras en los lugares Test Iowa y cómo lo hacen para mantenerlos fríos? Y ha habido preguntas acerca de abrir acampamentos. Muchos que están viendo hoy están preguntando, ¿sabe para cuándo se volverán a abrir? Esta semana vamos a tomar unas decisiones, entonces estén pendientes. Bueno, y yo le puedo buscar ese dato. Pat le puede pasar esa información. Sí tienen que guardarse las muestras a cierta temperatura, pero no quiero decir información errónea, entonces con gusto le damos seguimiento luego con esa respuesta. Dave Price, Canal 13, siguiente pregunta. Buenos días, gobernadora. Después de que Sara
leyó la lista de los negocios donde ha habido brotes confirmados. ¿Puede asegurar a los iowanos de que tomaron las medidas adecuadas estas compañías antes para asegurarse de proteger a sus empleados? Vuelvo y repito que a veces es transmisión en hogar o en un trabajo o en un lugar grupal o en la instalación. Hemos tenido comunicación constante con estas instalaciones para hablar de los procedimientos que van a fijar para proteger a sus empleados. Voy a hacer llamadas, creo que tengo llamadas esta tarde o mañana para darle más seguimiento a ver si tienen el equipo de protección adecuado, que no se les vaya a acabar. Y las instalaciones con las que he hablado yo han indicado que los empleados no pueden entrar a la instalación sin mascarilla. Están haciendo chequeo de fiebre para que entre a la gente. Están flexibilizando algunas de las políticas de asistencia. Están pidiendo distanciamiento social, poniendo barreras. Y están trabajando muy diligentemente con los empleados porque saben lo importante que es mantener protegida y saludable esa fuerza laboral. Y sinceramente, Jake, que es uno de mi equipo que maneja política agrícola, está hablando a diario con ellos. Y yo me comunico cada cuantas semanas, pero él casi todos los días está hablando con estos y vamos a seguir trabajando con las instalaciones, haciendo pruebas para poder ser socio en eso también y hacer todo lo posible también para mantener en marcha esta infraestructura tan fundamental, pero también asegurar de cuidar a esa fuerza laboral que está allí al frente para asegurar de que los iowanos cuenten con alimentos para servirle a su hogar. Dos preguntas más. Rod del Gazette. Gracias, gobernadora. A propósito de la demográfica del Departamento de Salud sobre COVID-19, son más entre 18 y 40 años las edades de la mayoría de los casos. ¿Eso indica que se está tomando menos en serio esto o hay algo más ahí en marcha? Y también en base a lo que dijo la gobernadora antes, ¿se cree que ya ha llegado a su pico y que ya va en fase de recuperación, sobre todo el este de Iowa? Rod, bueno, pues yo creo que en cuanto a su pregunta acerca del alto recuento de casos entre esas edades, lo que eso demuestra es, como dije anteriormente, pues el virus se transmite de manera rápida y eficiente en entornos sanitarios y donde vive la gente en cercanía próxima. Estamos viendo ahora el resultado de nuestras pruebas de vigilancia en cuanto a esas categorías. Mejor dicho, estamos haciéndole pruebas a estas personas y trabajando con estos negocios para hacer pruebas en geriátricos y gente que puede ni contar con síntomas, que están dando positivo y se ven luego en las estadísticas como caso positivo y por eso se ve ese aumento en esa categoría de esas edades. Última pregunta. Gracias. Buenos días. Político reportó esta mañana que está pensando ir a la Casa Blanca esta semana. ¿Qué objetivos tiene para ese viaje? ¿Cómo va a llegar y quién va a pagar ese viaje? Sí, voy a ir con otros gobernadores y gobernadoras que han podido hablar con el presidente, el vicepresidente y su equipo y hablar de lo que están haciendo en sus estados. El gobernador Cuomo, Murphy, Edwards, Lee y el gobernador DeSantis han ido antes, mejor dicho, ya han ido. Y yo voy a ir para darles actualización acerca de las medidas que estamos tomando en Iowa, hablar de las pruebas, la investigación de casos, nuestra evaluación y en Internet, trabajando con nuestras procesadoras de alimentos y las medidas proactivas que hemos tomado, actualizarlos al respecto y darle las gracias por la ayuda que han brindado en el proceso. Yo voy a volar porque es algo que se programó a última hora, entonces vamos a tomar un vuelo privado particular, pero que se va a pagar con mis fondos de campaña. Gracias. La interpretación al español de la rueda de prensa de la gobernadora se ofrece con el apoyo de Wells Fargo.